Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre otra estrategia que me he encontrado por ahí, por la red, por YouTube concretamente, y donde usando un par de EMAs y un movimiento de precio ha montado una estrategia. Así que vamos con la intro y entramos en faena. Dentro intro. Esta estrategia de la que vamos a hablar hoy, de que combina un par de EMAs, la he sacado de un canal de YouTube llamado Trading Studio, donde, bueno, pues podéis ver, lo tenemos aquí, cómo es un canal que tiene bastantes suscriptores, 11.400, y que se dedica, bueno, pues un poco esto, a ir presentando una serie de estrategias. En este caso es una estrategia en una temporalidad de 3 minutos y que, como os digo, bueno, pues combina un par de EMAs y un movimiento de acción de precio. Así que nos vamos a ir a nuestro TradingView y os voy a explicar la estrategia. Bien, fijaros que en el canal de estos señores pues usan la estrategia para una acción. Creo que es la primera vez que en el canal además estamos hablando de una estrategia para acciones, con lo cual pues me resulta doblemente interesante. Como veis, la acción en este contexto pues es Apple, temporalidad de 3 minutos, y aquí tenemos las reglas de la estrategia. Como podéis ver, las reglas son muy sencillas. Sencillamente buscamos un posicionamiento de dos EMAs, una de 20 periodos y otra de 40 periodos, para determinar sencillamente si estamos en una zona bajista del precio, una tendencia bajista, o si estamos en una tendencia alcista. Para las entradas tipo long debemos buscar que la EMA de 20 esté por encima de la EMA de 40, que sería lo que nos ocurre aquí. La EMA de 20, como veis, es de color naranja, mientras que la EMA de 40 es de color azul. Además, el low de la vela 2, que es bajista, debe de ser menor que la EMA de 20, y el close de la vela 1, que debe de ser alcista, es mayor que la EMA de 20. Vale, vamos a verlo sobre el gráfico para que bueno, no nos volvamos locos. Mirad, aquí os he marcado la vela 1 y la vela 2. Vela 1 y vela 2. ¿Qué es lo que nos dice? Pues nos dice, lo primero, que la EMA de 20 tiene que estar por encima, EMA de 20 tiene que estar por encima de la EMA de 40, se cumple. El low de la vela 2, es decir, este nivel, tiene que ser menor que la EMA 20, se cumple, y además esta vela debe de ser una vela bajista. Y el close, es decir, este nivel de la vela 1, debe de ser mayor que la EMA de 20, que también se cumple. En ese momento abrimos una operación long, donde bueno, pues vamos a poner el stop loss por debajo del mínimo más reciente, en este caso sería este punto, y el take profit es 1.5 el stop loss, ¿vale? La distancia del stop loss. Bien, pues de esta manera tendríamos una entrada, long. ¿Cómo sería la entrada short? Pues mirad, la entrada short tenemos que estar en una tendencia bajista. Como veis, la EMA de 20 tiene que ser menor que la EMA de 40. Esta es la EMA de 40, esta es la EMA de 20. Luego tenemos tendencia bajista, se cumple esta
esta regla. Y ahora nos dice el high de la vela 2, fijaros que esta es la vela 2 y esta es la vela 1. El high de la vela 2, que es justo este nivel, tiene que ser mayor, siendo una vela alcista, que el nivel de la EMA de 20. Y el close de la vela 1, que es concretamente este nivel, tiene que ser menor que el nivel de la EMA, que como veis pasa por aquí y también se cumple. En ese momento abriríamos una operación short donde el stop loss lo pondríamos por encima del high del máximo más reciente y tendríamos también una relación 1.5 con respecto al take profit, como podéis ver aquí. Bueno, pues ya que sabemos cómo funciona esta estrategia y vemos cómo va, pues nos vamos a ir directamente a Strategy One y vamos a ver cómo tenemos esta estrategia. Mirad, en Strategy One yo ya tengo la estrategia aquí programada con las EMAs, con el low, el high, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además tenemos puesto aquí que, como hemos dicho, el stop loss en las entradas long están en el mínimo perdón, el stop loss está en el mínimo más reciente, mientras que la short está en el máximo más reciente. Y aquí tenemos puesto el nivel de stop, de take profit, perdón, para las entradas tipo short, y aquí lo tenemos para las entradas tipo long. Este take profit pues lo hemos calculado previamente aquí para que se ajustara a, bueno, pues a los valores que hemos estado viendo. Concretamente, en vez de 1,5 yo he usado un 1.2. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado del vídeo los compañeros de este canal comentaban que ellos habían hecho también un backtest de unos 7 meses y habían visto que el mejor factor, o mejor dicho, el factor con el que mejor resultado les daba era 1.2, mejor que con 1.5 y tal. Entonces, por eso he usado ese valor, aunque ya veréis que podremos modificarlo o buscar un valor más óptimo. Muy bien, volvemos a Strategy One y como veis yo ya he hecho un backtest de esta estrategia. Lo he hecho igual, es decir, he usado Apple en temporalidad de 3 minutos, como podéis ver aquí. Y además había otra regla que comentaban estos compañeros, y era que solo tomábamos una operación por día. Así que he venido aquí y he marcado en Trading Auction esta opción, máximos trade por día 1, y lo he marcado, ¿vale? Por eso también en nuestra estrategia pues opera exactamente igual a la de ellos, perdón. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado, ¿vale? El resultado pues es un resultado que, bueno, es ligeramente ganador, no es una cosa de otro mundo, ya os digo, es 1.6. El porcentaje de ganadora es del 48,13. Y bueno, los problemas que nos detecta para esta estrategia Strategy One es que se producen muchos cierres en la misma barra, ¿vale? Esto no tiene por qué ser un problema. Podría ser que en la misma barra pues se abra la operación y se cierre tanto en positivo como en negativo. Eso no tiene por qué ser un problema. Después tenemos otro, y es que se producen muchas estrategias que se abren y se cierran en el mismo instante. Eso sí podría ser un problema, pero parece que no afecta en demasía. Después fijaros,
La estrategia esta es de long y short. Aquí podemos ver cómo los long solo parece que están ligeramente por encima de los short. Es decir, parece que la estrategia funciona ligeramente mejor solo con short que solo con... Perdón, solo con long que solo con short. ¿Vale? Bueno, pues bien, esta es la estrategia. Yo no termino de verla del todo. Le pondría, vamos, le haría algunos arreglos, ¿vale? De hecho, yo me la he llevado a un custom project que tengo aquí y directamente la he backtesteado en todos los pares de Forex y en todos los índices. En Forex os puedo decir que es un auténtico desastre a 3 minutos y con una sola operación. Y en índices pues prácticamente igual, aunque es verdad que hay eh, un mercado donde parece que funciona, ¿vale? Lo tenemos aquí, concretamente es este, ¿vale? Eh, pero bueno, tampoco tiene una gráfica que nos volvamos locos. Así que bueno, yo esta estrategia con esta configuración pues no me convence, la verdad. No me convence, pero bueno, absolutamente nada. Lo que voy a hacer ahora con vosotros es que voy a cambiar la temporalidad, ¿vale? La voy a poner a un día, tanto para Forex como para los índices. La vamos a poner aquí a un día. Y en Trading Action, pues no tenemos aquí que poner nada, porque aunque hemos dicho que hace solo una operación al día, pues claro, poniendo temporalidad de un día, pues nos hace ya directamente el tema. Pues mirad, en Forex podemos ver cómo hay algunos mercados, eso lo veis aquí, ¿vale? A ver, un segundo. Todo esto, toda esta línea, digamos, nos da unos resultados que, por ejemplo, este mercado, este y estos, pues parece que tienen un comportamiento pues mejor de lo que teníamos con 3 minutos. Entonces, yo lo marco y pues mira, voy viendo, por ejemplo, bueno, este primero, el mercado 1. Pues el mercado 1, que es el AUDCAT. Pues mirad, en H1, pues sobre todo a partir de 2016 parece bueno, que podría ser medio aprovechable, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Mercado 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, euro kiwi. Bueno, tampoco es para volvernos locos, la verdad. El 14 lo vemos aquí y el 15 vamos a verlo. Pues mirad, este es el 14, bueno, algo mejor. Y este es el 15, que no es tampoco muy aprovechable. Tendríamos, como hemos dicho, aquí algunos más que podrían ser el 21, el 20, el 21 y el 27. Vale, sería 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bueno, pues mirad, este concretamente, que es el Kiwi Cat, pues el Kiwi Cat es el que en principio tiene un mejor comportamiento, ¿vale? Es por ello que pues nos apuntaríamos este mercado, Kiwi Cat, y bueno, pues podríamos ver, mirad, este por ejemplo, la libra dólar ocurre igual, desde 2012, 2013, pues parece que tiene un buen comportamiento. Y después, pues, a ver, este nada, USDK tampoco, la plata,
y el oro. Bueno, pues nada. Fijaros, solo me quedaría con ese par que hemos comentado. Y en el caso de los índices, pues nos vendríamos aquí y básicamente tendríamos únicamente este índice que funciona bastante regular. El 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el Eurostock. Este nada, este tampoco y este tampoco. Es decir, es una estrategia que tal cual está planteada no me inspira mucha confianza, la verdad. Así que, bueno, esto es una forma de analizar este tipo de estrategias, ¿vale? Como veis, incluso aquí, si cambiáramos, por ejemplo, a M15, pues tendríamos otros resultados en el mismo, digamos, en el mismo instrumento financiero que lo han hecho ellos. Pero yo, bueno, le haría algunos cambios. Fijaros, en M15 tiene un comportamiento muchísimo mejor. Por ejemplo, el cambio que yo le haría, como os digo, es cambiarla a M15 y además voy a hacer una prueba y es que voy a dejar que haga todas las operaciones que quiera. A ver si eso mejora o no. Fijaros cómo hemos mejorado exponencialmente la estrategia. De hecho, ahora la estrategia tiene ya un profit factor de 1,3. Tenemos además bastantes operaciones, con lo cual podremos todavía filtrar más la estrategia. Hemos aumentado también bastante el porcentaje de ganadoras y el drawdown sigue siendo bastante comedido, un 9%. ¿Qué cosas podríamos mejorar todavía más en esta estrategia? Pues, por ejemplo, como os he dicho, aquí el cálculo está hecho a 1,2 en vez de relación 1.5. Bueno, pues este valor podríamos estudiar a ver si se puede mejorar. Eso ya sabéis que aquí en Strategic One se hace con template, pero no quiero que el vídeo se me haga más largo. Así que, bueno, os lo voy a dejar como tarea para que lo hagáis todos vosotros. Si el contenido te está resultando interesante, pues como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal, me des ese like que tanto me ayuda a seguir posicionándonos en el algoritmo de YouTube. Y si además quieres tener disponible todos estos archivos con los que vamos trabajando, ya sabes que esto lo voy dejando para los mecenas de Patreon. Así que, bueno, tienes todos los links en la descripción del vídeo y, bueno, si quieres dar un paso más y apoyar mi trabajo, pues te invito a que te suscribas en Patreon también. Bien, bueno, espero que te resulte interesante todos estos vídeos que hacemos aquí en el canal. Sobre todo, mi principal objetivo es que veáis no solo que un backtest como el que hacen los compañeros de este canal de 7 meses, aun siendo importante, no es suficiente. Hay que hacer un backtest bastante más amplio. Y también que veáis cómo con Strategic One no solo podemos hacer estos backtests, sino que además tenemos herramientas para ir mejorando la estrategia. Me podéis decir también, bueno Miguel, pero es que te has ido directamente a M15. ¿Por qué en M15? Bueno, me he ido directamente a M15 porque yo ya había hecho, igual que hemos hecho un backtest en múltiples mercados, también había hecho un backtest en múltiples temporalidades, que es otra de las cosas que podéis hacer. Y había visto que M15 con la configuración estándar de los compañeros de Trading Studio, pues era la que mejor se comportaba. Así que bueno, lo que os digo, os invito a que sigáis trabajando con la herramienta, que sigáis estudiando y bueno, pues no quiero alargarme más. Así que nada, un abrazo muy fuerte y hasta luego.